Sean bendecidos mis santos. Saludo a todos mis amigos y hermanos que están conectados en Facebook, y más tarde el mensaje estará en YouTube, pero por ahora estamos transmitiendo por Facebook Nahum Rosario, donde usted tiene este mensaje completo. Estamos en un mover del Espíritu Santo de Dios. Vengo a confesar que soy totalmente dependiente del Espíritu Santo para hacer las obras de Dios. Hablemos hoy acerca de la habitación del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Qué triste que una iglesia estaba ignorando una verdad, que ellos eran la habitación de Dios, como iglesia y como individuos. Se les había olvidado que estaba en ellos. Se les había olvidado que el Espíritu Santo que tenían era de Dios. Y se les había olvidado que ellos no eran de ellos mismos, son del Espíritu Santo de Dios. Lloro al Señor que esa no sea nuestra situación. Y entonces el apóstol Pablo le explica por qué razón. Él está recordando lo que ellos deberían saber. Porque habéis sido comprados por precio. Está hablando del precio de la sangre de Cristo. Ya ellos no son de ellos. Eventualmente lo que quiere decir es que fueron comprados para ser habitación o templo del Espíritu Santo. Pero muchas veces, envuelto en toda la religiosidad, se le había olvidado, o habían ignorado, o habían dado por sentado el Espíritu Santo, hermano. Es muy peligroso que lo demos por sentado y que simplemente lo usemos a Él cuando Él quiere usarnos a nosotros. Y entonces dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y lo que está hablando es que glorifiquemos al Espíritu Santo en nuestro cuerpo, porque el Espíritu Santo no es otra cosa que el Espíritu de Dios. Así que los está invitando, los está retando a que le den la gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales ambos supuestamente son de Dios. Ahora, Dios ha querido siempre habitar en el hombre. Creó un hombre del barro para hacerlo el lugar de su habitación. Cuando el hombre pecó, fue algo peor que perder la comunión o la presencia de Dios. Fue algo peor que eso. Cuando el espíritu de Lucifer entró en el hombre que pecó, por la otra puerta salió el Espíritu de Dios. Cuando tú permites que el espíritu de Lucifer entre a ti, por la otra puerta sale el Espíritu Santo. Por eso no podemos, los dos no congenian. El hombre se queda con el espíritu de vida. El hombre se quedó con el espíritu de vida para sostener su cuerpo, pero pierde a Dios. Pierde a Dios. O sea, su espíritu, para él ser una réplica de Dios en la tierra. Y con eso es que se ha quedado el pecador, con simplemente un espíritu de vida, pero ha perdido el Espíritu Santo de Dios, con el cual Dios quiere que seamos una réplica de Dios en la tierra. Para eso es. No es para que seamos religiosos, evangélicos, pentecostales. Podemos decir entonces que el hombre pierde su identidad de ser el hombre de Dios, o ser el hombre de Dios, o ser el hombre de Dios. Y cuando el hombre pierde su identidad de ser el hombre de Dios, ahora solo es el hombre natural, prisionero de su mente natural y de su cuerpo animal. Ya deja de ser un hombre espiritual. Depende ahora de su alma, de su mente, y está preso en un cuerpo. Todo eso cambia. O todo eso cambió o cambia cuando Jesús trajo dentro de él a Dios. Jesús vino a la tierra trayendo a Dios dentro de él. Por eso a él se le llama el Verbo de Dios. Dios con nosotros. Emmanuel, dijo el ángel, Dios con nosotros. Y por su muerte nos preparó para que nosotros fuéramos la habitación de Dios.
Hoy la gente cree que estamos aquí para ser evangélicos pentecostales. Nada de eso. Somos aquí para ser la habitación del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo tenga tanta libertad dentro de nosotros, de forma que nosotros podamos representar a Jesús con la misma dignidad y poder que Él representó al Padre. Hablemos en esta noche. El Espíritu Santo es Dios en toda su revelación y manifestación de poder como el gran yo soy del universo. En el principio, la tierra era el lugar de habitación de Dios. Escuche, en el principio la tierra era el templo del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1, verso 1 y verso 2. Y el Espíritu de Dios, y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Toda la tierra estaba vacía, toda la tierra estaba desordenada y en tinieblas. Pero así percibía la presencia del Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas. Así que el primer templo del Espíritu Santo aquí abajo fue la misma tierra. Y mire qué tierra, una tierra vacía, una tierra desordenada, una tierra en tinieblas. Pero aún así el Espíritu Santo, aleluya, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo buscando un lugar donde poder reposar. La paloma buscando un lugar donde posarse. Yo oro al Señor que cada uno de nosotros tenga el mismo espíritu de Jesús, para que el Espíritu Santo encuentre a alguien donde reposar, porque es el Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba buscando un templo donde reposar. Y ese templo muchas veces eran individuos que abrían su corazón. Podía ser un profeta, podía ser un juez, podía ser un rey, podía ser un sacerdote. Gente que se daban a Dios. Uno de ellos sobre quien reposó el Espíritu Santo fue David. Por eso dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque se acostumbró al Espíritu Santo. Yo no sé de usted, el que se acostumbra al Espíritu Santo no puede estar sin Él. Así que siempre estás buscando un templo o una habitación donde reposar. Venía sobre individuos que abrían su corazón. En otros lugares venía disfrazado de la gloria de Dios o de una nube de humo. Llenó el tabernáculo de Moisés, se le llamó la gloria, pero es el Espíritu Santo de Dios. Llenó el templo de Salomón, la nube de gloria, pero es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo estaba activo, solamente que no tenía personalidad. O sea, no lo hacía como una persona, sino que lo hacía más como una fuerza o como un poder. ¿Por qué? Porque la personalidad del Espíritu Santo estaba siendo guardada para que Jesús fuera quien la presentara al mundo como Dios con nosotros. Ahora, hablemos de Cristo. Cristo vino para ser templo o habitación del Espíritu Santo. Él vino a ser templo o habitación del Espíritu de Dios. Lo interesante es que fue el mismo Espíritu. Esto no es historia, esto es vida, esto es la realidad de quién es Jesús. Fue engendrado en el vientre de María y parece que en cada mensaje, lo vuelvo a repetir, parece que nos hace falta. Porque cuando el ángel vino donde María y le explica que iba a ser la madre del Salvador del mundo, y María le pregunta: ¿cómo será esto? El ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra sobre ti. Ahí tenemos al Espíritu Santo buscando un vientre fértil y un vientre virgen. Voy a decir algo entre paréntesis que no está en mis notas. El Espíritu Santo siempre está buscando un corazón virgen y un corazón fértil, donde Él depositar algo, depositar una visión, depositar un sueño. El problema es que nuestros corazones están tan llenos de otras cosas que Él no lo puede hacer. Por eso es que el Espíritu Santo habita solamente donde hay santidad, donde hay pureza, donde hay fertilidad espiritual, donde Él es recibido. Levanta la mano al cielo y diga: Espíritu Santo, santifícame por la sangre de Cristo, límpiame. Yo quiero ser un templo para tu Espíritu Santo. Yo quiero ser el lugar para la habitación de Dios. Alguien dele gloria al Señor. Aleluya.
el mismo Espíritu tuvo que engendrarlo en el vientre de María. Interesante que el Espíritu Santo hizo el templo para él llenarlo. Puedo hacer un adendum, sea una adición a esto, a lo que he dicho. Cuando el Espíritu Santo hace la iglesia es cuando él la llena. Y no estamos hablando necesariamente llenarla de gente, llenarla de él mismo. Porque puede estar llena de gente y vacía de él, y a veces no está tan llena de gente y está llena de él. El Espíritu Santo hizo el templo para él llenarlo. En la nueva creación, el Espíritu Santo te hizo a ti como un templo para llenarlo. Por eso que primero naces de nuevo antes de ser bautizado en el Espíritu Santo. Todo templo del Espíritu Santo tiene que ser santo y separado exclusivamente para los usos divinos de Dios. Todo templo del Espíritu Santo tiene que ser santo y separado exclusivamente para los usos divinos de Dios. Un templo separado para Dios en el Jordán, Jesús, es un templo preparado para ser lleno con el Espíritu Santo. Y como yo sabía que el templo estaba separado para Dios en el Jordán y estaba preparado porque Dios le hizo una demanda. La demanda que le hizo a Jesús fue: tienes que irte y bautizarte, igualito que como están haciendo todos los pecadores, que fue lo que sorprendió a Juan el Bautista. Él dijo: ¿cómo yo voy a bautizarte a ti? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Yo acabo de profetizar cuando tú venías caminando, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué van a pensar cuando yo te bautice? Que yo me equivoqué en mi profecía. Jesús le dice: permite que así sea, porque tengo que cumplir toda justicia. Cumplir toda justicia es cumplir lo que Dios me pide. Se habla muy poco hoy en día de cumplir toda justicia o de pagar un precio. No hay gran bendición, no hay gran presencia ni bautismo verdadero del Espíritu Santo. No hay verdadera unción, no hay verdadera templo de Dios en nosotros, a menos que este templo se separe de todo lo otro para ser lleno con el Espíritu Santo. La gente quiere el gozo, la gente quiere la danza, la gente quiere la lengua, pero mucha gente no quiere la separación. Vengo a decirte algo: no todo lo que suena por ahí que es de Espíritu Santo es Espíritu. Hay mucha hechicería y mucha brujería aún dentro de esto que se llama iglesia evangélica o pentecostal. No toda danza del Espíritu y no toda profecía es de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. Como el Espíritu. Ven, Santo Espíritu, te anhelo. Ven, Santo Consolador, baja del cielo con todo poder. Ven, llena mi corazón. Permítame hacer una corrección. No sé si usted ha oído la expresión el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Lo voy a desafiar. Deme el verso, ¿dónde está eso? Le doy $100 en efectivo a cualquiera que me consiga el verso y me diga: aquí dice el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No está. El hecho de que la Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no indica que Jesús es tercero. En el momento que ponemos un orden numérico, degradamos la persona, la dignidad y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos decir que el Espíritu Santo es Dios y después decimos que es la tercera persona? ¿Cómo podemos decir que Jesús es la segunda persona? El Padre es primero, el Hijo es primero y el Espíritu es primero, porque los tres no acabamos de decir que son Dios, que es Dios, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios. Es doctrina católica y es doctrina evangélica y pentecostal, y yo creo en eso. Dejemos de estar viendo al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Eso no está escrito en ninguna parte de las Santas Escrituras, Viejo y Nuevo Testamento. Porque en el momento que ponemos un orden numérico,
degradamos la persona, la dignidad y el poder del Espíritu Santo. Así que antes de yo seguir con mi mensaje acerca de la habitación del Espíritu Santo, tenemos que dejar bien claro, no hay tal cosa. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y a veces el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. De acuerdo a cuál es la necesidad, el Espíritu Santo funge como Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo. Gloria a Dios. Toma la personalidad a veces del Padre y a veces la del Hijo. Y sigue siendo Dios. Ahora, vamos entonces a ir a 1 Corintios 3, 16, 17. Somos el templo o somos la habitación del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3, 16, 17 se le dice a la iglesia: ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Ahí le está hablando a la iglesia. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Está hablando de que somos templo. Está hablando que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y entonces ahora Pablo dice algo que quizás no lo entiendo bien. Dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y me da a entender a mí que lo que está diciendo es que el pecado de nosotros destruye el templo de Dios. O sea que el pecado nuestro impide que el Espíritu Santo sea el lugar para la habitación de Dios. Eso es lo que yo acabo de entender por primera vez en 47 años leyendo el verso 17, por primera vez. Para algo viene este culto. Para algo me sirvió a mí, además de para predicar. Y yo estoy diciendo que entonces dice Dios, el problema es que tú destruyendo el templo de Dios terminas destruyéndote tú, porque en un sentido Dios lo destruye a él. Porque el templo de Dios, Dios espera que seamos santos. La palabra santo es separado, no anticuado, no fuera de moda, es separado. No podemos acariciar el pecado en ninguna forma o en ninguna manera. Somos templo, somos la habitación de Dios. Ya le dije, como en 1 Corintios 3:16 habla del Espíritu Santo que mora, el Espíritu de Dios que mora en nosotros como iglesia. Pero entonces ahora en 1 Corintios 6, 19 al 20 se le dice personal a los miembros de la iglesia. Por favor, fue el verso, aquí está. Ahora es personal, o ignoráis, porque ahora va directo vuestro cuerpo y empieza por el cuerpo. ¿Por qué tuvo que empezar por el cuerpo con los corintios? Porque eran carnales, eran una bola de carnales y tenían dones del Espíritu y tenían grandes manifestaciones, pero Pablo le dijo que eran carnales. Entonces de lo primero que estaban conscientes ellos no era de su espíritu, sino de su cuerpo. Por eso es que entonces Pablo empieza: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. El verso 20, porque habéis sido comprados por precio, el precio de la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios ahora en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque el gran problema que tenían los corintios era el pecado que estaban acariciando en la iglesia. Por lo tanto, él le dice: glorifiquen a Dios empezando por el cuerpo y después en el espíritu, porque ambos son de Dios y son de Dios en la misma dimensión. Ninguno es más importante que el otro. Cada uno tiene que ser habitación para Dios. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, como un hombre de Dios con gran revelación de los misterios de Dios, es que todo nuestro ser es la habitación, es el lugar para la habitación de Dios. Ahora, se pagó un precio muy alto para que seamos templo o habitación del Espíritu Santo. Hermano, por favor, no nos olvidemos que sin la cruz, sin la sangre, no hubo Pentecostés.
tuvo que primero el Cordero morir por nosotros, derramar su sangre, para que entonces el Cordero de Dios fuera a la tumba, se levantara de los muertos y entonces, aleluya, hiciera posible que fuéramos libres del pecado. Y al ser libres del pecado podemos nacer de nuevo, y al nacer de nuevo podemos entonces estar listos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Se pagó un precio muy alto para que seamos templos del Espíritu Santo. Se pagó el precio de la sangre de Cristo para que pudiéramos ser escogidos por Dios para ser su templo. Eso es lo que dice. Se les olvidó que fueron comprados a precio de sangre. El cuerpo de ustedes fue comprado del pecado, fue comprado del diablo, fue separado para Dios, para un lugar para Dios habitar. Ahora, no ignoremos que somos el templo del Espíritu Santo. La iglesia lo ha ignorado, lo ha olvidado y lo ha descuidado. Y hablamos del Espíritu Santo como una doctrina, hablamos del Espíritu Santo como un cántico, pero se nos olvida que el propósito principal nuestro como individuos cristianos es para cargarlo a Él. Porque el Espíritu Santo en nosotros no es otra cosa que el Espíritu de Cristo en nosotros. Así que para que nosotros podamos duplicar tan siquiera las obras de Dios, necesitamos, aleluya, abrir nuestro ser, abrir nuestro espíritu, alma y cuerpo para ser poseídos completamente por el Espíritu Santo, lo cual empieza con el nuevo nacimiento cuando recibo a Jesús, pero lo cual se perfecciona con el bautismo del Espíritu Santo cuando todo el poder de Dios viene a nosotros y siempre empieza hablando en otras lenguas. No somos nuestros, no somos nuestros, no tenemos libertad de hacer con nuestro cuerpo lo que nos viene en gana. Nuestro cuerpo es el templo o es la habitación de Dios. Dios y su Espíritu no habitan en cuerpos sucios, no habitan donde hay pecado. Si por un lado entra el pecado, por el otro sale el Espíritu Santo. Yo no dije que pierde la salvación, pero no tienes el Espíritu Santo habitando fuertemente en ti para que te ayude a tener victoria. Sin Él no hay victoria. Sin Él no entiendes la Biblia. Sin Él no hay adoración verdadera. Sin Él no hay poder para echar fuera a los demonios o para resistir al COVID-19. Que mucha ceguera espiritual hay. Así que no somos nuestros. No tenemos libertad de hacer con nuestro cuerpo lo que nos viene en gana. Aunque Pablo dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, él no está ignorando que dentro de ese cuerpo hay dos partes más, porque no somos simplemente un cuerpo. Vamos a ver que Pablo habla de las tres partes de nuestro ser que tienen que ser afectadas por el espíritu que está en el cuerpo. Vamos a ver cuáles son esas tres partes. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, 22 al 24. Absteneos de toda especie de mal. Mire por dónde empieza. El verso no empieza. Tú no puedes empezar en el verso 23 porque hay una conjunción. Los que estudiaron gramática saben que una conjunción está uniendo dos ideas o dos oraciones. La primera oración es absteneos de toda especie de mal. O sea, no pequen, eviten el pecado. Y entonces, como consecuencia, el mismo Dios de paz los va a santificar por completo. ¿Y cómo lo va a hacer? Todo vuestro ser. ¿Por dónde empieza? Pues por el espíritu. ¿A dónde sigue? El alma. ¿Dónde termina? En el cuerpo. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Espíritu, alma y cuerpo mío sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esto yo lo prediqué en 7 minutos en Colón en esta semana. Y dije que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no solamente es para hablar en otras lenguas y para profetizar. El Espíritu Santo de Dios quiere venir, Dios quiere bautizarnos primero para santificación y después para poder. Hay iglesias que se han ido por que el Espíritu se recibe solamente para ser santo. No, se recibe para ser santo, de forma que siendo santo el Espíritu pueda confiarme para tener el poder. Porque no hay peor cosa que
que el Espíritu Santo dárselo a alguien que no está santificado. Lo va a usar para él mismo. Y Dios lo sabe. Ahora, aquí habla de una santificación por completo. Nosotros no podemos hacerlo. Esta santificación por completo no podemos hacerla con nuestra propia fuerza. No podemos hacerla con seminarios de discipulado, nada de eso. Nada. Se va a requerir primero nacer de nuevo, que se supone que Pablo le está hablando a gente que ha nacido de nuevo. Y nacieron de nuevo por el Espíritu Santo. Pero entonces ahora toda persona nacida de nuevo debe buscar el bautismo del Espíritu Santo. Jesús se lo requirió a sus discípulos que habían estado con él, habían echado fuera demonios, habían hecho tantas cosas, y antes de irse al cielo le dijo: no se vayan hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo y me seréis testigos. No estamos diciendo simplemente buscar una experiencia, buscar una persona que se llama el Espíritu Santo, que es Dios en la tierra, y que es quien va a traer el Espíritu de Jesús, el Espíritu resucitado de Jesús, y lo va a poner en tu espíritu. ¿Para qué? Donde primero surge, el primer efecto que surge el bautismo del Espíritu Santo es en tu espíritu. Por eso dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que, ¿cuál es el primer lugar que este bautismo del Espíritu Santo va a afectar? Tu espíritu. Pero ahora, ¿qué sucede? El plan de Dios es que lo que empieza en tu espíritu ahora se filtre a tu alma. Y en tu alma hay tres funciones. Tu alma tiene tres funciones. Esas funciones son ¿qué? La mente, que son los pensamientos. Otra función es las emociones. Y otra función es la voluntad. O sea, ahora el Espíritu Santo tiene que entrar, adueñarse de mi mente, de mis pensamientos. Él tiene que poner los pensamientos de Dios en mí, que son más altos que los míos. Y ahora el Espíritu Santo tiene que darme las emociones de Dios. Y la primera emoción de Dios se llama amor, porque Dios es amor. Otra emoción de Dios es gozo. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo. La primera es una virtud, la otra es una emoción. El gozo es una emoción. El amor es una emoción. La Biblia habla del amor del Espíritu Santo. Dice que el amor fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo. La Biblia habla también que el Espíritu Santo nos trae esperanza. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz primero nos santifica por medio del Espíritu Santo viniendo a nuestro espíritu. Y entonces, cuando estoy tan lleno en el Espíritu, ahora mi mente ahora empieza a recibir la dirección del Espíritu Santo. Lo que queda es mi voluntad. Pero yo me he dado cuenta que mi voluntad siempre corre detrás de mi pensamiento y detrás de lo que me emociona. La voluntad tuya, o sea, tú vas a querer hacer lo que tú piensas y lo que te emociona. Por lo tanto, tenemos que permitir que mis emociones sean las emociones del Espíritu Santo. Y tenemos que permitir ahora, aleluya, que nuestros pensamientos sean los pensamientos que pone Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué nos queda? Nos queda el cuerpo. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con el cuerpo? Dios quiere, aleluya, voy a usar una expresión, una palabra que estaba usando hoy en una reunión con alguien, y la palabra es espiritualizar. Dios quiere espiritualizar tu cuerpo. Si tú entendieras eso, indica que Dios no te quiere enfermo, deprimido. Dios tampoco quiere que tengas un envejecimiento fuera de lo que es normal. Dios no te quiere cansado todo el tiempo. Hay un Espíritu Santo de Dios, y está en la Biblia, está en Romanos 8. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Pero a menos que Él more en nosotros, no lo va a poder hacer. Pero si Él mora en mi espíritu, si Él ha controlado mi mente, mis emociones y mi voluntad, entonces ¿qué sucede? Entonces ahora puedo confiar que el Espíritu Santo también se va a encargar de cualquier enfermedad y de cualquier germen, incluyendo al COVID-19 o al COVID-21 o 100 o 1000. Si la gente hubiera entendido eso, hubiera menos muertes aún entre cristianos.
Yo no dije que no te ataque. Una cosa es que te ataque, otra cosa es que te mate. Que tú lo aceptes. No estamos negando, aleluya, lo que ha pasado. Gente buena ha muerto del COVID. Pastores buenos aún en nuestro ministerio. Pero yo nunca voy a aceptar que sea la voluntad de Dios. Y aunque me pasara a mí, yo no lo aceptaría. Porque Dios no envía COVID. Dios no es chino. Hay un poder de sanidad que está, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús también, de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Siempre andaba sanando a los enfermos. Aleluya. Por esa razón es que qué interesante que Pablo pone en el mismo nivel al cuerpo y al espíritu del ser humano. Otra vez vuelvo a 1 Corintios 6:20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo habite en nosotros. Busquémonos en oración, en búsqueda, hasta que nos llene. En el nombre de Jesús les amo y les bendigo. Pastor.